Nos habíamos quedado en la pregunta 455. Es el resumen teórico acerca del sonambulismo, el éxtasis y la doble vista, ¿no? Es un resumen. Este es el resumen que hace Kardec. Dice Kardec: los fenómenos del sonambulismo natural se producen en forma espontánea y son independientes de toda causa exterior conocida. Sin embargo, en algunas personas dotadas de una organización especial, pueden ser provocados artificialmente por la acción del agente magnético. Eso lo habíamos estudiado ayer. El estado que se designa con el nombre de sonambulismo magnético solo difiere del sonambulismo natural, en que es provocado, mientras que el otro es espontáneo. Eso ya lo explicamos ayer también. El sonambulismo natural es un hecho notorio que a nadie se le ocurre poner en duda, pese a lo maravilloso de los fenómenos que presenta. ¿Por qué razón, pues, el sonambulismo magnético habría de ser más extraordinario o más irracional que el natural? Por el hecho de que se lo produce artificialmente como tantas otras cosas, se dice que los charlatanes lo han explotado, razón de más para que no lo dejemos en sus manos. Cuando la ciencia se apropie de él, el charlatanismo tendrá mucho menos crédito entre las masas. Mientras tanto, como el sonambulismo natural o artificial es un hecho, y puesto que contra un hecho no hay razonamiento posible, su aceptación se propaga pese a la mala voluntad de algunos. Esto se da en la propia ciencia, a la que ingresa a través de una gran cantidad de pequeñas puertas, en vez de hacerlo por la puerta grande. Cuando haya ingresado por completo, será necesario conceder el derecho de ciudadanía. Estamos viendo que esta es una opinión de Kardec, una recopilación de toda la observación que ha hecho de estas comunicaciones, pero está hecho en 1857, ¿no? Muchas de estas cosas ya han sido superadas, han sido corroboradas, como estos fenómenos paranormales, ¿no? Psíquicos. Para el espiritismo, el sonambulismo es más que un fenómeno fisiológico. Se trata de una luz proyectada sobre la psicología. Es en él donde se puede estudiar el alma, porque en el sonambulismo el alma se caracteriza, el alma se muestra al descubierto. Ahora bien, uno de los fenómenos que caracterizan al alma es la clarividencia independiente de los órganos ordinarios de la vista. Habíamos visto también que en estado de vigilia puede ver el espíritu, ver ese futuro y hacer una predicción que se llama la clarividencia de algo que va a ocurrir. Lo que cuestionan este hecho se basa en que el sonámbulo no siempre ve, ni lo hace conforme a la voluntad del experimentador, como con los ojos. ¿Acaso hay que asombrarse de que los efectos no sean los mismos cuando los medios son diferentes? ¿Es racional pretender efectos idénticos cuando el instrumento ya no existe? El alma tiene sus propiedades como el ojo las suyas. Es preciso juzgar a cada una de por sí y no por la analogía. Y muchas de estas pruebas que hacían de evidencia en ese tiempo lo hacían especialmente como espectáculo. Entonces, Kardec está juzgando que cuando hacían espectáculos, al supuesto clarividente, al supuesto vidente, le vendaban los ojos. Entonces le preguntaban por dónde veía, ¿no? Pensaban que dándole los ojos ya no podías hacer esa predicción. Entonces estaba aclarando él que no es el órgano el que ve, es el alma el que ve, la que ve. La causa de la clarividencia del sonámbulo magnético y del sonámbulo natural es la misma. Se trata de un atributo del alma, una facultad inherente a todas las partes del ser incorporal que se encuentra en nosotros, y cuyos únicos límites son los asignados al alma misma. O sea, es parte del alma, es parte de esos atributos que tiene el alma. El sonámbulo ve en todas partes a donde su alma puede trasladarse, sea cual fuera la distancia, porque ya no está sujeto al cuerpo físico. Por eso el sonámbulo puede ver a distancias, puede ver cosas del futuro, puede ver cosas del pasado, porque no es el cuerpo el que está funcionando con sus órganos que están limitados, sino es la misma alma la que está haciendo esos avistamientos. Dice, la vista a distancia, el sonámbulo no ve las cosas desde el punto en que se encuentra su cuerpo, ni tampoco por un efecto telescópico. Las ve presentes y como si estuvieran en el lugar en que ellas existen, porque en realidad su alma está allí. Esa es la proyección que es el alma, ¿no es cierto? Es la idea de que estoy viendo, mi espíritu se ha liberado temporalmente y se mantiene todavía unido por ese famoso cordón de plata, ese fluido que nos mantiene unidos al cuerpo físico, y está en el sitio de estar viendo. O sea, puede ser kilómetros de acá, puede ser en otro país, puede ser en otro planeta, y piensa que es la visión, las personas piensan que es su visión,
Y no es su visión, es el espíritu que está allá. Y está describiendo lo que está viendo porque está allá presente. Por eso su cuerpo se halla como anonadado, dormido y aparentemente privado de sentimiento, hasta el momento en que el alma vuelve a tomar posesión de él. Entonces yo me imagino cuando yo era sonámbulo y salía de mi habitación en un estado letárgico, dormido, y recién cuando pisaba el agua, cambiaba de temperatura, ¿no? Papá ponía agua ahí para que yo pisara, y entonces mi espíritu, mi alma, porque estaba todavía ligada al cuerpo, regresaba de donde estaba. ¿Ves? No es que estaba ahí conmigo haciéndome caminar, ¿no? Ella puede haber estado a mucha distancia, pero regresa otra vez al cuerpo cuando siente ese despertar, ¿no? Pues hay una creencia de que no hay que despertarlo violento porque puede causarle daño. No, no, mentira, eso es falso, eso no es verdad. Los humanos, meter cosas así de misterio, nos encanta, nos encanta. Dice, esta separación parcial del alma y el cuerpo es un estado anormal que puede tener una duración relativamente prolongada, pero no indefinida. Tenemos que regresar en algún momento. Es la causa del cansancio que el cuerpo experimenta después de algún tiempo, sobre todo cuando el alma se entrega a un trabajo activo. O sea, va a reflejar, porque todavía está ligado, regresa el alma de haber caminado, entonces no siente que ha caminado toda la noche, y el que ha caminado es el espíritu, el alma, pero regresa y contagia a ese cuerpo esa sensación de cansancio. Puesto que la vista del alma o del espíritu no está circunscrita ni ocupa un espacio determinado, eso explica el motivo por el cual los sonámbulos no pueden asignarle un órgano especial. Por eso un sonámbulo no les puede decir por dónde ves. Le tapaban los ojos y seguía caminando y no se caía. Y se golpeaban y se tropezaban. No ve por los ojos. Ver porque ven, dice. Sin saber el por qué ni el cómo, pues para ellos, en su condición de espíritus, la vista no tiene un lugar de residencia propia. Si se refieren a su cuerpo, les parece que ese lugar se encuentra en los centros donde la actividad vital es mayor, principalmente en el cerebro, en la región epigástrica o en el órgano que para ellos es el punto de unión más tenaz entre el espíritu y el cuerpo. Entonces no hay un lugar, no que esté en la cabeza, porque la cabeza está el cerebro, no que está en el cuerpo, el plexo, el estómago, donde el espíritu piense que tiene mayor propiedad para ver, depende también de su ignorancia, ¿no? El poder de la lucidez sonambúlica no es ilimitado. El espíritu, aunque esté completamente libre, se haya limitado en sus facultades y conocimientos, según el grado de perfección que haya alcanzado. ¿Qué estoy diciendo? Si es un espíritu atrasado, un espíritu ignorante todavía, no va a pensar todavía que puede ser parte de su cuerpo esa facultad. Y de acuerdo a ese grado de perfección que está alcanzado, va a desarrollar más esa facultad. Dice, se encuentra todavía más limitado cuando está unido a la materia y influencia sufre. Claro, el espíritu cuando está dentro de la materia es su cárcel, como hemos explicado, su cárcel, se siente atrapado. Esa es la causa por la cual la clarividencia sonambúlica no es universal ni infalible. Podemos contar aún más con su infalibilidad cuando se la desvía del objetivo que la naturaleza se ha propuesto con ella y se la convierte en un objeto de curiosidad y de experimentación. Eso. Muchas veces adelantamientos a sucesos que van a ocurrir, esos presagios, inclusive podemos pensar en esas profecías que puede haber hecho una persona en estado sonambúlico, son erradas, porque tenemos que ver el grado de adelanto que tiene el espíritu que está incorporado en ese cuerpo, ¿cierto? Y más si se hace con un objeto de curiosidad. Entonces uno va y que le lea las cartas o que le lea las hojas de coco, que le lea los payares, no sé, cualquier cosa, está haciendo un acto de ver un futuro, pero no necesariamente sea verdad. Entonces ahí es donde vienen los grandísimos errores y horrores. Dice, en el estado de desprendimiento en que se encuentra, el espíritu del sonámbulo entra con mayor facilidad en comunicación con otros espíritus, encarnados o no encarnados. Esa comunicación se establece mediante el contacto de los fluidos que componen los perispíritus y sirven para transmitir el pensamiento como el cable eléctrico. Habíamos dicho que el pensamiento, el sonido, por ejemplo, viaja a través del aire, ¿no? Si no hay aire, yo no escucharía al otro. Estas ondas viajan a través del aire. El pensamiento viaja a través del fluido cósmico universal, un fluido que nos rodea. Podríamos decir quintesencial, podríamos decir éter, por ahí va el pensamiento como un cable eléctrico. Entonces, de perispíritu a perispíritu.
El sonámbulo no necesita, pues, que el pensamiento sea articulado por la palabra, lo siente y lo adivina. Este tipo de comunicación lo torna evidentemente impresionable y accesible a las influencias de la atmósfera moral en que se encuentra. Es otro de los peligros que hay. Si él es una persona sonambúlica, su espíritu va a estar en ese estado de poder captar, tiene que saber cuidar el entorno. Por eso estas manifestaciones de mediunidad se deben hacer en la casa espírita. Porque en la casa espírita hay una protección espiritual, o la redundancia, de espíritus buenos, que van a hacer una asepsia de todas las influencias negativas para poder hacer una comunicación más limpia. En cambio, si uno se pone, si yo me pongo a entrar en mediunidad sin protección, cualquier entidad, cualquier espíritu, podrá conectarse conmigo. Y no siempre va a ser un espíritu bueno. El primero que se quiere conectar es un espíritu curioso, un espíritu que está con ganas de molestarte. Por eso mismo el concurso de muchos espectadores, y sobre todo de curiosos con mayor o menor grado de malevolencia, perjudica esencialmente el desarrollo de sus facultades, que se repliegan, por decirlo así, en sí mismas, y solo se despliegan con toda libertad en la intimidad y en un medio simpático. Afirma que la presencia de personas malévolas o antipáticas produce en el sonámbulo el efecto del contacto de la mano sobre la sensitiva, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, especialmente en las reuniones mediúnicas. Pocas personas, y casi todas, o todas, tienen que estar sintonizadas. Tiene que haber un trabajo de reforma moral, un trabajo de compromiso de las personas para participar en estos grupos, porque si uno está desarmonizado, o está todavía con pensamientos o cosas que tiene que arreglar de su vida, no puede participar de esto, porque es una interferencia, va a ser una puerta abierta para que espíritus de ese nivel penetren a una reunión de este y malogren el contacto. O sea, es un efecto adverso a esas comunicaciones. Puede comunicarse cualquier entidad falsa, mentirosa, cualquier espíritu mentiroso y querer engañar, ¿no? Dice, el sonámbulo ve al mismo tiempo su propio espíritu y su cuerpo. Sí, ve su cuerpo y ve su espíritu. Se trata, por decirlo así, de dos seres que representan su doble existencia, la espiritual y la corporal, se ve. El sonámbulo no siempre se percata de esa situación y esa dualidad a menudo hace que hable de sí mismo como si lo hiciera acerca de una persona extraña. A veces es el ser corporal el que le habla al ser espiritual y otras veces es el que le habla a aquel, ¿no? Y eso ocurre muchas veces en los mediúnicos, ¿no? Que no es el espíritu, un espíritu que ha incorporado, sino es el mismo espíritu de la persona a la que está hablando, independientemente del cuerpo. El espíritu conquista un incremento de conocimiento y de experiencia en cada una de sus existencias corporales. Es importante. Un incremento de conocimiento y de experiencia. Los olvida parcialmente mientras se haya encarnado en una materia demasiado densa, pero como espíritu se acuerda de ellos. Todo esto es una recopilación de todo lo que hemos estudiado en este capítulo, ¿no? Por eso, algunos sonámbulos revelan conocimientos superiores a su nivel de instrucción e incluso a su aparente capacidad intelectual cuando están en estado sonambúlico, porque están recordando sus experiencias de vidas anteriores. Por consiguiente, la inferioridad intelectual y científica del sonámbulo en el estado de vigilia nada indica acerca de los conocimientos que pueda revelar en estado lúcido. Según las circunstancias y el objetivo que se proponga, puede extraer esos conocimientos de su propia experiencia, de la clarividencia de las cosas presentes o de los consejos que recibe de otros espíritus. No obstante, como su propio espíritu puede tener un relativo adelanto, lo que diga tendrá relativa exactitud. Yo me acuerdo que una vez me pasó esa experiencia que también Divaldo cuenta, a mí me pasó más parecido. Una conferencia que hice y empecé la conferencia, ¿no? Y llegó un momento en que me puse en blanco. Y un espíritu amigo me salvó, me tiró la soga y fue él que habló. Él dictó la conferencia, yo estaba mal. Y eso recuerdo que estaba yo con fiebre, estaba yo en cama. Y dije, no voy, estoy con fiebre. Dije, no voy. Y el espíritu amigo me dice, ¿qué haces en tu cama? Estoy con fiebre, estoy enfermo. Tienes que dar una conferencia, pero estoy enfermo, estoy con fiebre. No voy a poder dar la conferencia. Tienes que dar la conferencia, vamos. Y me fui a la conferencia. Estaba con fiebre, estaba colorado, todo rojo. En la foto que sabes, me tomaron salí todo rojo, porque estaba con fiebre. Y llegó un momento que esta fiebre una talla, ya no era yo. Y él fue el que dictó la conferencia, ¿no? Y no sé, pues cuando me entré en razón, es una especie de sonambulismo.
Entré razón, vi que esta gente me aplaudía. Dije, ¿qué me aplaude? Si ni me acuerdo de los que hablan. La mitad tuve conciencia, la otra mitad no tuve conciencia, ¿no? Pero entonces, ese es el sonambulismo, ¿eh? Es una mediunidad también. Es una forma de dejar que un espíritu pueda hablar como puede hablar mi propio espíritu. Salió de mi propia, utilizó el cuerpo, entró en dominio mi cuerpo, ya que mi órgano estaba afectado por la fiebre, no podía pensar, no podía... Usted cuando está con fiebre y dolor de cabeza, cuesta pensar, no duele pensar. Y entonces fue el espíritu ayudado por otros espíritus, acá está lo indica, y se puede, sus conocimientos presentes pueden ayudar, el consejo de recibir otros espíritus y salir adelante de esto. Dice, a través de los fenómenos del sonambulismo ya sea natural o magnético, la providencia nos concede la prueba irrecusable de la existencia y la independencia del alma, así como nos permite observar el espectáculo sublime de su emancipación. De ese modo nos abre el libro de nuestro destino. Cuando el sonámbulo describe lo que sucede a distancia, es evidente que lo ve y no lo hace con los ojos del cuerpo. Se ve a sí mismo en ese lugar y se siente trasladado hacia allí. Hay algo de él, pues, en ese lugar, y dado que ese algo no es el cuerpo, solo puede ser su alma o espíritu. Mientras el hombre se extravía en la sutileza de una metafísica abstracta e inteligible para correr en busca de las causas de su existencia moral, Dios pone a diario ante sus ojos y al alcance de su mano los medios más simples y patentes para el estudio de la psicología experimental. El éxtasis es otro estado. Es el estado en que la independencia del alma en relación con el cuerpo se manifiesta de la manera más sensible y se vuelve en cierto modo palpable. Y vamos a hablar de la doble vista, porque todo esto hemos visto, ¿ya? Es una recopilación de todo lo que hemos visto sobre las dos clases que hemos tenido. Yo creo que ya eso lo leen, porque estamos perdiendo tiempo. Y a mí también me está aburriendo. Vamos a hablar sobre la intervención de los espíritus del mundo corporal. Sí, porque ya cuando es recopilación, ya es teoría, ya explicando lo mismo que ya expliqué. No, también me aburro. Vamos a ver la intervención de los espíritus del mundo corporal. Este es más interesante. Deme un permiso para tomar un sorbito que me hago sin agua. Siga, doctor, siga. Ahora, Eso no fue un sorbito, fue un trago, doctor. Es un tecito de anís sin azúcar, cae bien, a los frijoles que he comido. Dice, penetración de los espíritus de nuestro pensamiento. Mire, los espíritus ven todo lo que hacemos. Qué interesante, ¿no? Y me pregunta siempre, ¿y los espíritus pueden ver todo lo que hacemos? Todo. Pueden verlo, pues ellos nos rodean sin cesar. Así que cuidado cuando uno está haciendo alguna cosa incorrecta, dicen, nadie me ve, sí. Te ven y los espíritus del nivel lo que estás haciendo. Ahora, por ejemplo, si tú estás haciendo el Evangelio o estás leyendo un libro motivador, no solamente espírita, motivador, estás leyendo tu Biblia, estás haciendo una oración, te rodearán espíritus buenos, de ese nivel. Ahora, tú estás viendo tu película porno, y dice, nadie me ve, estoy armando mi troncho, nadie me ve, estoy tomando mis tragos, todo. Tienes alrededor fumones, borrachos, lascivos, lujuriosos, depende de lo que tú busques. A tu gusto. Nadie me ve, no. No obstante, cada uno ve las cosas a las que presta atención, ya que no se ocupa de las que le son indiferentes. ¿Eh? Cada espíritu ve lo que él quiere ver, lo que le gusta ver. Y qué bonito cuando uno está haciendo un evangelio, está haciendo una oración, que lo rodeen los espíritus amigos, ¿no? Espíritu mentor, todos entran en oración, se ponen a orar contigo. Ayer se han puesto a orar con nosotros, los espíritus, no solamente nosotros. Los familiares también de Teresa, que están desencarnados, también han orado. Eso llamó a todo un movimiento de deseo de ayudarlas. No crean que las cosas son así nomás, ¿no? En la 457, los espíritus pueden conocer nuestros más secretos pensamientos. Ahí tiemblan, dice. A menudo conocen hasta lo que querríais ocultaros a vosotros mismos. Ante ellos no podéis disimular vuestros actos ni vuestros pensamientos. Esa es la ventaja que tienen los espíritus con nosotros. Saben nuestros pensamientos, saben nuestros secretos. Pero uno puede decir, cuando te acuse un espíritu, tú hacías esto, y tú le retrucas. Sí, yo hacía, pero ya no lo hago. Entonces estás recuperando autoridad moral. Y lo único que respetan los espíritus es la autoridad moral. No te respetan otra cosa. No que tú eres grande, que haces pesas, o que tú eres bonita, o que tú agarras un palo,
una correa o dice que eso no respetan. Agarras una cruz, un amuleto, nada. Ellos solo respetan la parte moral de uno. Ni los conocimientos, o sea, puedes tener todos los doctorados que quieras, todos los premios que quieras, no vale. Esos son tus logros. Tampoco lo menospreciamos nosotros, son tus logros. Pero lo que ellos respetan es la autoridad moral. Por eso Jesús podía sacar a estos espíritus de los obsesados, por la autoridad moral que tenía. En la 44-57 amplía la pregunta. Según esto, parecería más fácil ocultarle algo a una persona viva que a esa misma persona después de su muerte. Sin duda. Y por eso pasa muchas veces de que nuestros seres queridos que han partido, cuando están en el mundo espiritual, o sea, en el momento de salir y están en la perturbación, o que tienen que quedarse un tiempo todavía, porque la perturbación dura mucho, porque están muy atados a la materia, cuando se enteran de cosas y que no sabían, porque ahí adquiere, pues ya está el espíritu liberado del cuerpo físico, entonces puede leer la mente y lee la mente de los que él suponía que me querían, y vas a ver que la mente dice, por fin se murió el tipo este, ¿no? ¿Entiendes? Sufre, es parte de su punición, parte de su castigo. Dice, sin duda, cuando vosotros queréis estar bien ocultos, muchas veces tenéis a vuestro lado una multitud de espíritus que os ven, no uno, una multitud de espíritus que os ven. En la 458 dice Kardec, ¿qué piensan de nosotros los espíritus que están alrededor nuestro y nos observan? Eso depende. Los espíritus traviesos se ríen de las pequeñas molestias que os ocasionan y se burlan de vuestra impaciencia. Ese espíritu es travieso. El que era travieso vivo, o sea, con un cuerpo físico, sigue siendo travieso al otro lado, inclusive aumenta esa malicia para hacerte fastidiar. Los espíritus serios se compadecen de vosotros por estos defectos y tratan de ayudarnos. Se compadecen de nuestros defectos y tratan de ayudarnos con sus influencias, con sus pensamientos. Tratan de influenciar nuestro pensamiento, modificarnos, pero muchas veces nosotros ni le hacemos caso. La influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Vamos a ver ese capítulo, ese ítem. La 459 dice, los espíritus influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Contestan los espíritus superiores. En ese aspecto su influencia es mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Mayor de la que creéis esa influencia, y muy a menudo son ellos quienes os dirigen, ¿no? O sea, el primer pensamiento ya lo he explicado, es de uno. El segundo y el tercero y el cuarto ya es de ellos. Si tú lo dejas, van influenciándote en estas cosas, por ejemplo, estas prácticas, estos hábitos, estas malas costumbres. Uno llega el pensamiento, viene la tentación y uno lucha, porque siempre uno trata de luchar, salvo que ya esté sometido, ¿no? Ya haga un hábito, ya una costumbre, hacerlo. Todos los días me tengo que emborrachar, todos los días tengo que ir a las maquinitas, todos los días tengo que armar mi troncho, o consumir coca, o hacer daño, o ver pornografía, o pegarle a mis seres queridos, que no están queridos. Ya lo hacemos algo normal, es otra cosa. Pero de todos modos los espíritus son espíritus que tratan de ayudarnos, van a tratar de influenciar en el pensamiento para que podamos luchar y tener resistencia. Sin embargo, hacemos caso a esa influencia mayor de estos espíritus atrasados moralmente que nos van a llevar a hacer lo que ellos quieren que hagamos. Además de nuestros propios pensamientos, que tenemos otros que nos son sugeridos. Dice, vuestra alma es un espíritu que piensa. O sea, nuestra alma es un espíritu que piensa. ¿No ignoráis que muchos pensamientos os ocurren a la vez sobre un mismo asunto y que a menudo son muy contradictorios? ¿No? La lucha del bien y el mal. La lucha del bien y el mal. Todos somos tentados, ¿eh? No crean que yo no soy tentado, ¿eh? No, y bastante, ¿eh? Pero esa es la lucha del bien y el mal, es el libre albedrío. Si no, seríamos marionetas. No te me duermas, María. Si no, seríamos marionetas. Si nosotros hacemos caso simplemente de lo que nos dicen. Nosotros tenemos ese libre albedrío, esa libertad de poder elegir. Entonces, es la lucha del bien y el mal. ¿Se acuerdan que le contaba de Mauricio, no? Que dice que un ángel, una vez decía, yo tenía 5 o 6 años, un ángel me dice que tengo un espíritu que tengo a mi lado, al derecho, me dice que me porte bien. El espíritu que está a mi lado izquierdo me dice que me porte mal. Yo le hago caso al que me dice que me porte mal.
se justificaba su mal comportamiento, ¿no? Inocentemente decía una verdad, sabía que había espíritu. Él es un medio y defectos físicos, y ahora está exacerbado su mediunidad, y defecto físico está exacerbado, está con un miedo, porque se mueven las cosas, se caen, los espíritus están al lado de él. Bueno, es cuestión de que decida estudiar, educar su mediunidad. Ese es libre albedrío, yo no lo obligo a nada. Solito va a venir. Entonces dice, ¿de qué modo podemos distinguir nuestros propios pensamientos de aquellos que nos son sugeridos? Miren, cuando se os sugiere un pensamiento, es como una voz que os habla. Uno piensa que es la conciencia. No es la conciencia, es un espíritu. Vuestros propios pensamientos son, por lo general, los que os ocurren primero. Primer pensamiento. El ejemplo que yo siempre digo, voy a comprar al supermercado. Al salir me doy cuenta que no me han cobrado un producto. Porque la cuenta uno sale, me cobraron de menos. Ya estoy por guardar mis cosas, si tengo auto, estoy por tomar el taxi o el micro, y me acuerdo. Mi primer pensamiento, esperemos que sea el primer pensamiento, bueno, digo, uy, no me ha cobrado. O sea, voy a regresar a pagar. Jaja. El segundo, tercero, cuarto, quinto, pensando, ¿qué vas a regresar? ¿Quién será la cajera? Ya estás acá, te subirte al carro, esa transnacional tanto te ha robado, esos chilenos, esos colombianos, lo que sea, la excusa que sea, pero no regresamos. No regresamos. Entonces esos espíritus ganaron. Pero si uno dice, no, porque a mí le van a descontar a la cajera cuando cierre caja, entonces pobre, va a perder el día de trabajo porque lo que estoy llevando es un error que puede cometer. Muy pocos hacemos eso, muy pocos hacemos eso. Inclusive, yo no siempre, porque también he caído en la tentación y he caído, pero cuando lo he hecho, ya trato de hacerlo ahora, sin tercero, se asombra la cajera que uno regrese a decirle, ¿sabes qué me has cobrado de más? O me has cobrado de menos. No, de más siempre vamos, de menos. Te faltó. Gracias, señor, porque sabe de que esos 30, 40 soles se lo van a descontar. La empresa no pierde nada. Es decir, allá le gané a la empresa. No, la empresa no pierde, es el trabajador el que pierde. Entonces dice, por otra parte, esa distinción no reviste gran interés para vosotros y con frecuencia es útil no saberlo, pues de ese modo el hombre obra con mayor libertad. Si se decide por el bien, lo hace de buen grado. En cambio, si lo toma el camino del mal, mayor será su responsabilidad. O sea que ahora yo que le he dado esta información, si ustedes lo vuelven a hacer, no pueden decir yo no sabía. Ya lo saben. Ya lo saben. Influencia de espíritus atrasados que les hacen cometer ese error y hacer un daño a un tercero. En la pregunta 462 dice, ¿los hombres inteligentes y de genio toman siempre sus ideas de sí mismos? Dice, a veces las ideas proceden de su propio espíritu. Sin embargo, a menudo les son sugeridas por otros espíritus que los juzgan capaces de comprenderlas y dignos de transmitirlos. Cuando no las encuentran en sí mismos, apelan a la inspiración. En ese caso se trata de una evocación que hacen sin sospecharlo. Muchos de los descubrimientos son influenciados por los espíritus adelantados, espíritus muy adelantados, en que ven que una persona está trabada en un descubrimiento, por ejemplo, y entonces ellos van a empezar a hacer sugerencias para que esa persona llegue a una conclusión y a un descubrimiento. Einstein decía de que él resolvía sus problemas matemáticos y físicos cuando dormía, porque cuando regresaba de su sueño dice que ya regresaba con una idea nueva para poder resolver ese problema. Lo que pasa es que iba al mundo espiritual desprendido de su cuerpo físico y se encontraba con sus pares, científicos también desencarnados, espíritus adelantados, que le daban sugerencias, le daban ideas para que él las elaborara. No creía que le daban la respuesta, nunca te van a dar la respuesta, te dan sugerencias, ¿no? Ahora, es una recomendación, cuando uno, por ejemplo, los autores piden inspiración a sus musas, por ponerlo algo lírico, pide inspiración a algún espíritu, hay espíritus que se prestan a eso. Entonces, esa es una evocación. Ya la persona sabe y pide al mundo espiritual que vengan y me ayuden y me inspiren en esto que estoy haciendo. Eso se llama evocar, se le está evocando a la voluntad del espíritu. Nosotros no podemos invocar. Invocar ya solo se invoca a Dios. Evocar sí se puede pedir que venga un espíritu, que venga un familiar, y la decisión la tendrá ese espíritu. No uno evoca, invita. Dice Kardec, si fuese útil distinguir con claridad los pensamientos propios de aquellos que nos son sugeridos, Dios nos había proporcionado los medios para hacerlo, así como nos ha dado los medios que nos permiten distinguir el día de la noche.
Cuando algo se nos presenta de modo impreciso es porque debe ser así para nuestro bien. ¿Ya? Entonces, esta información nos ayuda a poder entender de que esa lucha, ese libre albedrío nos va a permitir decidir el bien y el mal. Inclusive con este conocimiento uno puede a veces decidir por el mal. Entonces somos tentados hasta por un lapicero, vemos un lapicero bonito, ¿de quién será? ¿De quién será? No hay nadie, y viene el segundo pensamiento, llévatelo, tal, se lo va a agarrar el que limpia y tal, llévatelo tú. ¿Cuántas veces no hemos caído en eso? Nos dan de más devuelto cositas pequeñas. Y en cositas pequeñas comenzamos a endeudarnos con estas entidades, estos espíritus, que después nos hacen caseritos. O sea, es fácil de influenciar. A veces se dice que lo que nos ocurre primero siempre es bueno, ¿cierto? Exacto. Puede ser bueno o malo conforme a la naturaleza del espíritu encarnado. Un espíritu bueno siempre va a tener pensamientos buenos. Entonces midamos nosotros mismos. ¿Qué clase de espíritu soy? Todavía tengo pensamientos equivocados. Nuestro primer pensamiento. Todavía no estamos echando la culpa a la influencia que hacen espíritus atrasados. Si nuestro primer pensamiento, si nuestra disposición, nuestra predisposición en esta vida es hacer el bien, siempre vamos a tener pensamientos buenos. O sea, yo si veo que algo se cae una billetera, o un billete está ahí, no lo voy a pisar para que nadie lo vea, ¿no? Ya no soy bueno, pues. Pero si uno ve una billetera y dice, esto debe haberle caído a alguien que necesita. Claro, no va a ser tan tonto de decirlo, a usted se le cayó a cualquiera que pase, ¿no? Por eso yo admiro a esas personas que han ido a la comisaría llevando miles, ¿no? Para que busquen ahí, que haga un documento que tú estás entregando y aparte de que te feliciten, sino para que quede constancia de que has entregado algo, porque se lo puedes entregar al comisario y por ahí terminó la cosa, ¿no? ¿Lo hacemos? A veces decimos, gracias, Señor, porque es una ofrenda para mí. ¿Sí o no? Lo hemos hecho. Dice, seguimos. La 464 dice, ¿cómo podemos distinguir si un pensamiento que nos ha sido sugerido procede de un espíritu bueno o de uno malo? Mire, otro tip que nos dan los espíritus. Estudiarlo. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien. Y a vosotros os cabe distinguir. Claro, porque nos cabe distinguir, porque si el espíritu nos da un buen consejo, no hagas esto, pero yo en mi criterio digo, no, sí lo voy a hacer, me voy a arriesgar. Entonces ya es tu libre albedrío. Tú tienes que distinguir y saber si vas a seguir ese consejo o no. Pero un espíritu bueno siempre te va a dar consejos buenos. ¿Con qué objetivo los espíritus imperfectos nos impulsan al mal? ¿Por qué hacen eso los espíritus imperfectos? Dice, para haceros sufrir como ellos sufren. ¿Cómo que ellos sufren? Los espíritus imperfectos, los espíritus de moral inferior, realidad baja, sufren. Porque están en unas condiciones que no son lo mejor. Están en el umbral grueso, es una zona de que ellos no disfrutan de nada, disfrutan haciendo el mal y su mismo mal los atrasa a niveles inferiores, se encuentran con espíritus más malos que ellos que también los someten. No estamos hablando de aquellos lugares de la región sombralina, donde todo es luz, todo es bonito, la música, el paisaje, la vegetación de las personas que están allí. Digo personas porque están vivas, como espíritus que están vivas, a que tengas que estar en el mundo inferior. Vean la película, con todo este conocimiento que están teniendo, vuelvan a ver la película Nuestro Hogar, No Solar, y van a ver la situación en la que viven los espíritus inferiores, los que están con el nivel moral baja, cómo sufría y cómo sufrió Andrés Luis, 8 años. Y vean cómo fue degradándose, todo comiendo raíces, tomando agua de charcos. No son felices esos espíritus. Dice, disminuyen esos sus padecimientos, no. Lo hacen por envidia al verse más felices. Son envidiosos. Por eso, en una casa cuando hay armonía, son los primeros que son atacados. Por eso la casa tiene que protegerse. ¿En qué manera? Poniendo crucifijos, poniendo imágenes. No, eso no protege, ya le he dicho. Que la casa se protege si todos están sintonizando en un nivel alto. ¿Cómo se consigue? Hacer el evangelio 15 minutos. Ya levanta el nivel espiritual de la casa y atrae espíritus buenos.
Y esos espíritus buenos van a hacer lo que van a protegerte, no lo que pongas en la pared o los humos que quemes, ¿no? ¿Qué clase de padecimientos quieren que experimentemos? Dice, los espíritus inferiores quieren lo que resulta de pertenecer a un hombre inferior y alejado de Dios, dice. Quieren para que experimentemos eso, ese sufrimiento que tienen ellos, de estar alejados de Dios. Por eso hay muchas personas que me dicen, cuando quiero leer el Evangelio, antes de dormir, me quedo dormida, ¿no? Empiezo a orar, Señor, y no, pues no utilicemos el Evangelio ni la oración como somnífero, ¿no? Hagámoslo, si nos estamos durmiendo, hagamos más temprano, pues para no dormirnos. Porque son ellos los que van a buscar de que tú no hagas eso. Que estés con tu pensamiento a otro lado, empiezas tú a orar y de repente te acuerdas, oye, dejé la cocina prendida, o abierta la llave, o vendrá otros pensamientos, te entran, ellos te lo están metiendo. Quieren que tú no lo hagas. Quieres entrar como esto nos pasa a nosotros cuando queremos ir a la reunión espírita, surge mil y un problemas, pero si uno está preparándose todo el día, como nos recomiendan los espíritus guías, que si vas a ir a una reunión espírita, desde la mañana te va a atacar. Entonces en la mañana empieza tu oración, porque vas a recibir ataques, ya no sea directos o indirectos de un familiar, que te hace la vida a cuadritos y dice, no, no vas a ir, no, cuando te hace problemas para que llegues desarmonizado, ¿qué vas a poder concentrar? Dice, ¿por qué Dios permite que algunos espíritus inciten al mal? Porque muchas veces me han dicho, ¿y por qué Dios no nos quita todo ese espíritu del mal? Vamos a ver por qué no lo haces. Los espíritus imperfectos son los instrumentos destinados a probar la fe y la constancia de los hombres en el bien. Habíamos dicho anteriormente de que esta evolución, este crecimiento espiritual se consigue con trabajo. Por eso ahí yo me diferenciaba y me creía que no estaba bien cuando yo seguía la iglesia metodista, la doctrina metodista, que dice que la salvación es por gracia. Yo decía, pucha, qué fácil, entonces yo toda la vida voy a estar desfregado, de hacer lo que yo quiera, hacer mi voluntad, no me interesa si daño a alguien o no. Y al último, cuando estoy por morirme, o más o menos sospecho que ya estoy viejito, si tengo tiempo, voy a comenzar a pedir a Dios perdón por todo, y Él por su amor y misericordia, por gracia, me decía, hijito, está bien, hijito, ven acá al cielo a gozar de todo. Y decía, no es justo, no es justo. Y eso lo discutía yo con mi papá, no es justo. Sí, la misericordia de Dios puede llegar a eso. ¿Por qué no puedas juzgar a tu Dios? No, pero en cambio el espiritismo nos dice, no, es trabajo, es meritorio. Puede ser como una persona que era bien avanzada de edad, y cuando empezó a estudiar el espiritismo me dice, creo que no llegué a tiempo, llegué muy tarde a conocer esto. Yo le digo, no es así. Porque yo he hecho tal, y me enumeró una serie de cosas que había hecho, bastante duras, bastante difíciles, de pensar de que puede ser perdonado ya. Pero la espiritualidad me enseñó, me dijo de que desde el momento de que esa persona dijo, ya aquí basta, y ha hecho un reconocimiento, ha hecho un arrepentimiento, así sea que le quede una semana de vida, esa semana va a ser considerada que va a menguar todo la punición, el castigo que le corresponde al pasar al otro lado. Y entonces yo seguí investigando y preguntando, ¿pero cómo? ¿Va a ir a las regiones umbralinas, a las regiones lindas? No. Va a ir a las regiones inferiores, pero allí va a ser alojado en una casa, un refugio, para no ser atormentado por los espíritus que lo están esperando para hacerle el daño, por el arrepentimiento que tuvo en esa semana de corazón, ¿no? Tuvo ese arrepentimiento, fíjense. Entonces la espiritualidad te da una opción. Entonces nadie dice, ay, si yo también cuántas veces he dicho, si yo hubiera realmente puesto en práctica todo este conocimiento que tengo ahora antes, no hubiera ocurrido tal, y hago una lista larga de todas las cosas incorrectas que hice en mi vida. Pero no, pues, eso es lo que Chico Xavier dice, el recomenzar. Qué linda palabra, el recomenzar. No te dice comienza nuevamente. O sea, lo aclara Pablo, porque Pablo dice de que cuando uno acepta a Cristo en su corazón y su sangre preciosa te limpia, nueva criatura eres. No. Pablo se equivocó en esa parte. Cuando uno acepta que es un espíritu inmortal, que tiene una gran responsabilidad y de que ha cometido errores, y dice hasta aquí nomás, y recomienzo, cargo mi cruz, porque Jesús decía, carga tu cruz y sígueme.
Cargar la cruz es cargar toda esa responsabilidad de actos fallidos, errores, daños que hayamos hecho, pero ya no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Ese es el recomenzar que nos dice el espiritismo. ¿Ven? Entonces ese es trabajo. Y entonces estamos viendo acá, dice, cuando las malas influencias actúan sobre ti, es porque tú las llamas con el deseo del mal, pues los espíritus inferiores acuden a ayudarte en el mal cuando tienes la voluntad de cometerlo. Por eso en el Padre Nuestro muchas veces no lo entendemos cuando dice, y líbranos del mal. Estamos pensando el demonio, ¿no? Que viene el demonio y te va a agarrar y tanta cosa. Líbranos de ese mal. No, no. Emmanuel aclara esa parte. Emmanuel, el espíritu mentor de Chico Xavier, nos aclara esa parte. Dice, líbranos del mal que podamos hacer nosotros a otro. Eso significa líbranos del mal. Porque no a veces lo divertimos ya de paporreta, así, Padre Nuestro que estás en los cielos, y líbranos del mal. Amén. No, líbranos del mal que nosotros podamos ocasionar a otro. Es más claro, ¿no es cierto? Es más racional, más consciente. Y entonces, si nosotros no cambiamos, entonces esas influencias de esos espíritus, ellos van a decirme, cuando yo reprendo a un espíritu, ¿y por qué haces esto? Tú me invitaste. ¿En qué momento te invité? Cuando comenzaste a pensar esto, cuando comenzaste a hacer esto, tú me llamaste. Afinamos nuestro pensamiento y tú me llamaste, tú tienes la culpa. Así se libran ellos, son bien cínicos los espíritus inferiores cuando uno los interroga. Ellos solo pueden ayudarte en el mal cuando tú quieres el mal. En efecto, si eres propenso al crimen, tendrás alrededor tuyo una nube de espíritus que mantendrán en ti ese pensamiento. ¿Se acuerdan de Clímaco? ¿Se acuerdan del muchacho del martillo? ¿Se acuerdan? Que cometió asesinato, mató a varias personas así con el martillo, ¿no? Y él decía, una voz me decía, mata. Ese es un caso de subyugación, es un caso ya de posesión del espíritu malo, malvado, criminal, que ya le subyuga. Y entonces vemos ese grado de ya posesión de los espíritus. Sin embargo, también hay otros espíritus que tratarán de infundirte el bien, está en la otra parte, con los cuales se restablece el equilibrio, entonces eres dueño de tus actos. Es una lucha, el bien y el mal. ¿A quién le escuchas? ¿A quién te diriges? Kardec dice, de ese modo Dios deja a nuestra conciencia la elección del camino que debemos seguir, así como la libertad de ceder a una u otra de las influencias opuestas que se ejercen sobre nosotros. Es el libre albedrío, la libertad de elegir. Lucha diaria, desde que nos levantamos, lucha diaria. En la pregunta 467 dice, ¿podemos liberarnos de la influencia de los espíritus que nos incitan al mal? Ya hemos visto por qué nos incitan al mal, ya hemos visto cuál es el mecanismo, cuáles las estrategias que utilizan, ahora vamos a ver si podemos liberarnos. Los espíritus superiores dicen sí, porque esos espíritus solo se apegan a quienes los provocan con sus deseos o los atraen con sus pensamientos. Otra vez nos dan la responsabilidad a nosotros. Nosotros somos los que lo atraemos. Para empezar a liberarnos de esos espíritus hay que atraerlos. No le dé lo que le gusta. En la 468, Kardec pregunta, ¿los espíritus cuya influencia rechazamos mediante la voluntad renuncian a sus tentativas? Dice, ¿qué quieres que hagan? Cuando no pueden hacer nada, se retiran. No obstante, aguardan el momento favorable como el gato que acecha al ratón. No sé si vieron ustedes la película Mentes Brillantes. La historia de un científico Nash, norteamericano, un físico. Vean, Mentes Brillantes, está en YouTube. Mentes Brillantes, es antigua. No tan antigua, pero unos 10 años. Donde se ve la subyugación de una persona que es considerada esquizofrénica. Y van a ver, desde el punto de vista espírita, van a ver que son espíritus que acompañan y lo convencen y lo van influenciando a este físico que ganó un premio Nobel de física. Bien. ¿Cómo pueden ellos cambiar el pensamiento de una persona, no? Dice, pero llegan a aburrirse, pero esperan. Por eso, por ejemplo, cuando hay un adicto a cualquier vicio, un adicto, y entonces vamos a ver, un adicto, un ludópata,
¿ya? O sea, no hablamos tanto de los adictos de drogas, un ludópata, que le gustan los juegos, que pueden ser juegos inclusive de estos, que los chicos jueguen, un muchachito que esté jugando y ya es de vicio y se mete a jugar horas y horas y no quiere saber nada de otra cosa que jugar. Es un ludópata que está siendo influenciado por espíritus ludópatas. Uno pasa al otro lado tal como es. Si yo soy un ludópata aquí y muero y he seguido con ese vicio, en el otro lado soy ludópata y buscaré a alguien influenciarlo para convertirlo en ludópata y tener la satisfacción del jueguito. Vamos al hecho de que me encierran, ¿no? Me llevan al Noguchi, me llevan al Globalizar, me hacen el tratamiento, estoy encerrado 10 meses, 8 meses, y no tengo acceso a ninguna máquina, y prácticamente me dice el psiquiatra, bueno, usted está mejor, ya está liberado de esto, ¿no? Sí. Sales, a los 3 meses otra vez caes. Porque esos espíritus que te habían influenciado, están esperándote, ya tienen todo el tiempo. Ya le he dicho que el tiempo en el mundo espiritual no es el tiempo de aquí. Lo que aquí puede ser 10 meses, 1 año, 2 años, para allá es minutos. No hay esa temporalidad en el mundo espiritual. Y entonces, ven que saliste otra vez, ya salió, vamos a influenciarlo. Empiezan otra vez a influenciarte, de repente caíste y ya otra vez estás de nuevo, ¿no? Vamos a ver. ¿De qué modo podemos neutralizar las influencias de los espíritus malos? Continúa diciendo, haced el bien y poned toda vuestra confianza en Dios para lograrlo. Hacer el bien. Así rechazaréis la influencia de los espíritus inferiores y destruiréis el imperio que ellos quieren ejercer sobre vosotros. Guardaos de escuchar la sugestión de los espíritus que provocan malos pensamientos, fomentan la discordia entre vosotros y excitan las pasiones malas. La discordia, las peleas sin razón, ellos meten su cuchara en discusiones de nada, y entonces de repente la pareja comienza a subir los niveles de lo que están diciendo y viene una ofensa que le hiere a la otra persona y uno se da cuenta, ¿no han visto eso? Cuando se da cuenta que ha dicho tal cosa y uno entra, perdón, no quise decirlo, es que no quisiste decirlo. Estuviste sintonizado con un espíritu que él sí quiso decirlo y te metió en la boca la palabra y se la tiraste y hiciste un daño. No te quise decir perdón, pero ya le hiciste daño. Y de ahí se empiezan las brechas en las parejas y pueden terminar en peleas o en violencias o en tanta cosa. Y son ellos que están metidos allí. Desconfiad sobre todo, dice, de los que exaltan vuestro orgullo, porque os atacan por el lado débil. ¿Quién no es orgulloso? ¿Quién no tiene vanidad? Está el espíritu, qué lindo que soy, sí, eso es muy bonito, eres el mejor, el más. Claro que soy el mejor. Uno piensa que está pensando, que se están tirando flores uno mismo. Son ellos que buscan exaltarte ese ego para que te sientas más que otros. Por eso Jesús dice, o sea, se decía en la oración dominical, no me dejes, Señor, no nos dejes caer en la tentación, mal líbranos del mal que podamos hacer a otros. ¿Ah? En la 470 dice, los espíritus que tratan de inducirnos al mal y que de ese modo ponen a prueba nuestra firmeza en el bien, ¿han recibido la misión de hacerlo? En caso de que se trate de una misión, ¿qué responsabilidad le cabe? No, dice, ningún espíritu recibe la misión de hacer el mal. No hay espíritus malos, son espíritus equivocados, son espíritus atrasados moralmente, pero la maldad en sí no fue creada por Dios. Dios no creó el mal. Dios, al ser bueno y perfecto, de toda perfección, no puede haber creado el mal. El mal se crea cuando uno se aleja de las leyes de Dios. Cuando el hombre se aleja de las leyes de Dios, haciendo mal uso de su libre albedrío, de su libertad de decidir, recién allí entra y crea el mal. Pero Dios no creó el mal, así que si ustedes escuchan que alguna religión, alguno dice, porque Dios creó a los ángeles y a los demonios, ¿no? O el cuento de que era un ángel que se cayó, que se rebeló, una rebelión, un levantamiento, una insurrección. En el mundo espiritual no puede haber insurrección en el mundo espiritual, porque los ángeles es un nivel en el cual ya están puros, no tienen ninguna de estas imperfecciones humanas, así que no hubo golpe de estado allá. No, esa es mentira, es un invento, un cuento, ¿no? Nosotros nos alejamos de Dios, entonces ese es el mal. Entonces, como no hay ningún espíritu que reciba la misión de hacer el mal, cuando lo hace es por su propia voluntad, razón por la cual sufre las consecuencias. Ese espíritu inclusive
estando como espíritu, tiene libertad. El libre albedrío también se cumple allá. Y si él quiere hacerte daño, quiere hacerte maldad, es porque él quiere hacerlo. Y sufre las consecuencias, claro que sí. Va a tener mayor castigo. Pero no es que Dios te castigue, hay leyes, ¿no? Usted dice, entonces Dios castiga. No, no se equivoque. Ahora tuve que explicarle a una persona aquí que el COVID no es un castigo de Dios. Dios no lo castiga. Dios es amor. Amor no amor humano, amor ágape, amor puro. No nos castiga. En el caso de que este espíritu haga, utilizando su libertad, haga daño, entonces al haber ido contra una ley de Dios, de no hacer daño, de amar al prójimo, tendrá que pagar las consecuencias de esa desobediencia, pero no que Dios diga, te castigo, castigo a ti, te castigo a ti, te castigo a ti. No, Dios no está en eso, porque Dios no es humano. Tampoco es espíritu. Dios es la inteligencia suprema y la causa primera de todas las cosas. Eso lo dijeron los espíritus superiores. Dice, y por otra parte, a vosotros os compete rechazarlo. O sea, no solamente es culpa del espíritu, el espíritu te va a influenciar, pero tú, yo, somos responsables de no rechazarlos. Culpa compartida. Entonces nadie a partir de hoy día me va a decir, lo que pasa es que yo hice esto porque los espíritus me influenciaron de tal manera que me obligaron a hacer. No, ese es cuando hay una subyugación, yo lo he dicho. Cuando ya perdiste completamente tu facultad de decidir. Pero si hagas tal maldad, tal cosa, es tú el que decide. Ellos te incitan, te la ponen en bandeja, pero tú dices, no, hasta aquí no más, no más. Esa es tu decisión. El A 471 dice, cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad indefinible o de satisfacción interior sin causa conocida, ¿depende eso únicamente de una disposición física? Dicen los espíritus, casi siempre es un defecto de las comunicaciones que sin saberlo mantenéis con los espíritus o que habéis mantenido con ellos mientras dormíais. Eso pasa siempre, ¿no? Si ustedes dejaran porque casi todos somos medios, algunos más ostensibles que otros, más desarrollados, pero si nosotros dijéramos, bueno, quiero escuchar la voz de mi conciencia, que es el espíritu mentor, el que te acompaña, vas a empezar a escuchar tu conciencia, entonces vas a tener un diálogo con él. O cuando has dormido y regresas del mundo espiritual y te sientes contento, es que porque has hablado con un espíritu bueno que te ha aconsejado, a un familiar que está en un mejor nivel que tú y has podido conversar con él, entonces se siente uno bien. Hoy me siento bien, no sé por qué, es porque has tenido esa comunicación. Como uno puede regresar también del sueño y estar angustiado, temeroso, sudoroso y decir, no me siento bien ahora, no sé qué habré soñado, qué pesadilla habré tenido, también has estado en un mundo espiritual inferior. Entonces obsérvate por qué ha sido ese mundo inferior, descartando, ya he dicho, del sueño fisiológico y del sueño psicológico, ¿no? Si yo sueño, si yo he visto en la televisión una película que se mataban o de monstruos y duermo, si sueño eso en el mundo, cuando estoy dormido, mi sueño es eso, es simplemente estar descargando tu subconsciente que ha visto eso, te ha impresionado. Si he comido una comida, pues esos frijoles, he comido frijoles con seco, ahora a las 10 de la noche, antes de dormir, para sentarlo, un maracuyá helado, ¿no? Voy a dormir, voy a soñar con el chancho, el cabrito y todo eso, porque me está atacando, que es el estómago está pesado, pues, ¿no es cierto? Pero si no he hecho eso y vengo asustado, obsérvate qué estás haciendo en tu vida diaria que te está llevando a afinizar con esos espíritus cuando duermes. Y lo último dice, los espíritus que quieren incitarnos al mal, ¿se limitan a sacar provecho de las circunstancias en que nos encontramos o pueden provocarlas? Vamos a ver. Dice, sacan provecho de las circunstancias, pero también suelen provocarlas, impulsando sin que lo sepáis hacia el objeto de vuestra codicia, que puede ser cualquiera, cualquier objeto de vuestra codicia. Si uno está teniendo problemas a niveles sexuales, te buscará tentaciones sexuales. Si uno está a nivel de robo, te incitará a que aparezcan cosas para que robes. Te van incitando, te van creando situaciones para que tú caigas. Por eso dice la tentación está en cualquier momento. Dice, así por ejemplo, si un hombre encuentra en un camino una suma de dinero, no creáis que fueron los espíritus los que la dejaron en ese lugar, aunque sí pudieron transmitir al hombre la idea de pasar por ahí. No es que ellos agarraron y crearon plata, te la dejaron a la tentación, pero sí ellos sabían que a alguien se le cayó la plata, y a tú que nunca pasas por ahí, de repente dices,
voy a ir por acá mejor. Y te hacen ir por ese lado para que tú la encuentres y te tientes. A ver qué haces. Aunque si pudieron, en ese caso, ellos le sugieren la idea de apropiarse del dinero, mientras que otros espíritus le sugieren que lo devuelva a su dueño. Otra vez la lucha, ¿no? El espíritu bueno que decía Mauricio y el espíritu malo. Porque no te va a dejar solo tu mentor que te está acompañando y te dice, bueno, ese dinero no es tuyo. Vamos a ver de quién es. Que hace un rato mirando que no haya nada, después lo metes a tu bolsillo y te vas a tu casa. No, tampoco, pues no. Estamos diciendo que no se hace eso. Buscará la forma de conseguir. A veces se ve el letrero, dice, he encontrado una billetera con dinero. La persona tendrá que decirme la característica de la billetera, características de cosas que había. Entonces es interesante, ¿no? Porque yo pues decir, es mía, ¿no? Tenía billetes de 200 soles, ¿sí? ¿Y qué más? Y tenía la imagen de Santa Rosa de Lima. Si no es una guía, sabemos todos que los billetes de 200 soles tienen o tenía grado, tenía, no, si no dice algo personal que solamente la persona que lo ha perdido, es una forma también de poder encontrar al dueño de una billetera, ¿no? Pero uno tiene que tomarse la molestia de hacerlo, si quiere hacerlo. Como le digo, llevarlo a la comisaría, pero que te hagan un documento que te has entregado eso. Entonces tú ya te limpias, hiciste lo correcto. Bien, vamos a entrar al capítulo de la posesión, pero ahora tengo preguntas hasta ahí para no avanzar más. Sí, doctor. A ver, dice, doctor, se fue el audio, se le fue su audio, quizás se lo cerré, a ver. Ya está. Dame la pregunta, porque entra una llamada que no me dejó escuchar. Ya, ¿una persona que se ha suicidado también puede venir a perturbar y molestar? No. No, ya he explicado, creo que en casos anteriores, el suicida está, ¿cómo se llama? El suicida está teniendo que pasar todo el tiempo que necesita liberar esa energía vital que ha cortado por el acto de quitarse la vida, repitiendo la forma como se ha quitado la vida. Entonces no tiene libertad, está atado al sitio donde se quitó la vida a repetir todos los días. Entonces no puede molestarte. Puede pedirte ayuda, sí, podría pedir, pero no va a pedirle para molestar, sino puede pedirte ayuda a un medium, presentarse y pedir ayuda para que oren por él, pero no venía a molestarte como un espíritu que está libre, ¿no? Otra pregunta. ¿Y los drogadictos cuando desencarnan pueden curarse en el plano espiritual? Porque desencarnan siendo adictos y su mente está desequilibrada. ¿Cómo es ese proceso de recuperación en el plano espiritual? Ya. El adicto va a ir al mundo espiritual al nivel del umbral grueso, no va a las regiones umbralinas, salvo que se arrepienta. El adicto tiene que arrepentirse para poder ser ayudado. Cierto es que cuando uno desencarna en el grupo familiar y ve que uno está en esos niveles, el grupo familiar que está en un nivel más elevado va a buscar influenciar tu pensamiento para que te arrepientas, ¿sí? Vean la película de Nuestro Hogar. Después de 8 años recién, Kardec entra en un estado de recordar que su mamá le enseñaba sobre la existencia de Dios. Él era materialista y negaba la existencia de Dios. Era ateo, realmente. Y cuando recién se arrepiente y pide ayuda de Dios, recién pudo ser rescatado. Igual es el adicto. Cuando está en un estado en que ya siente que necesita ayuda, va a ser ayudado. Entonces ahí empieza su rehabilitación. Si no, seguirá con esa adicción, seguirá buscando personas que están encarnadas, que están en un cuerpo físico, para inducirlos al consumo de drogas. Por eso cuando tú ves un drogadicto tirado allí en la calle, fumando, allí al lado hay espíritus que de ese mismo nivel moral que esa misma adicción, consumiendo con él, pegando sus lenguas acá cuando entra la droga, cuando la aspiran, para ellos sentir también esas sensaciones que necesitan porque no entienden que ya no están vivos. Piensan que todavía están, que no están muertos. Piensan que están vivos, que necesitan todavía la droga. Entonces, si hay arrepentimiento de parte de ese adicto, va a ser ayudado y va a ser llevado al mundo espiritual donde la rehabilitarán a otro nivel más elevado. Entonces, ¿no veían ustedes en la película cómo llegaban muchos afectados, muchos dañados,
Claro, y mismo, el mismo Andrés Luis llegó todo dañado, todo hecho cualquier cosa, un piltrafa. Y ahí empieza a recuperarse, ¿no? Vean esa película, es interesantísima. Trae mucha enseñanza. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Existen varios espíritus por cada uno de nosotros. ¿Cuán grande es el mundo de los espíritus con relación a los encarnados? Los 5 veces. espíritus necesitan de nuestras vidas como un gran espacio de experimentación también. Primeramente son 5 veces la humanidad espiritual, 5 veces la humanidad encarnada. 5 veces. O sea, si somos 17.000 millones, creo que somos 15.000 millones, pues lo multiplica por 5. Esa es la comunidad espiritual. La humanidad, o sea, la que está en este planeta, esa es la cantidad. O sea, hay más a 5 por 1. 5 espíritus por 1. Por eso es importante aprovechar la encarnación. Porque hay 5 que tenían que encarnar. Tú tuviste la bendición, no la suerte, porque no existe la suerte, la bendición de poder encarnar, entonces aprovecha esta encarnación para avanzar, para crecer espiritualmente. Y ahora, hemos dicho que la Tierra en estos momentos, que todavía está en la fase final de expiación y sufrimiento, como bien lo explicó Luis Hu, todavía han encarnado todos los espíritus, no quedó ni uno sin la oportunidad de encarnar. Siguieron con sus maldades, entonces los espíritus van a tener que ir a otro planeta, a otra estrella, que se llama Quirón. Y este terreno, claramente podemos verlo como terreno de experimentación, porque uno viene a probarse aquí. Uno no puede avanzar espiritualmente en el mundo espiritual si no da el examen en la Tierra. O sea, la Tierra es nuestra aula de dar exámenes. Aquí tenemos que probar de que estamos mejor, que vamos avanzando, que hemos crecido moralmente, ¿no? Bien, otra pregunta. Si por un accidente de tránsito el chofer imprudente causa la muerte de las personas que estaban ahí, pregunto, ¿estas personas tenían que morir en esa circunstancia o era el momento equivocado? No hay equivocación. Las personas tenían que morir en ese momento. A ellos les tocaba morir, y de esa manera. Los espíritus aprovecharon las circunstancias del chofer que tenía y sabían que iba a cometer ese error. O sea, nadie estaba en el lugar equivocado. No es como dice, estuvo en el momento equivocado y le cayó el balazo o le cayó lo que sea. No existe un caos en el mundo espiritual, menos en el tema de desencarnación, en el tema de muerte. Ahora, dice, ¿pero cómo va a ser? Porque realmente hemos visto, pues, el espíritu se influye. Hay personas que se han salvado, que iban a subir a un avión y de repente algo pasó, que se detuvo, algo ocurrió, pero no tenía que estar a ese sitio, no le tocaba morir, ¿no es cierto? Inclusive, hay personas que van al avión y el avión se estrella y ellos no mueren, porque no les tocaba morir, pueden salir heridos, todo lo que quieran, pero no les tocaba, no estaban en la lista de morir de esa manera. Todos vamos a morir en algún momento, sí, pero no quiere decir que un error del mundo espiritual, salvo que sea un suicidio, ¿no? O un sacrificio, que puede ser, por ejemplo, un bombero que entra y sabiendo de que su vida está en peligro, pero escucha el llamado de una persona atrapada, entra sabiendo de que su vida está en peligro, y bueno, se cae, pues la persona tenía que morir, y esa persona que estaba dentro sí tenía que morir, así. Y él no, pero por su desprendimiento prefirió arriesgar su vida y la pierde. Entonces muere. Eso sí, son muertes que son rápidamente, ese espíritu tiene que reencarnar prácticamente inmediatamente, porque ese sufrimiento que lleva por haberse quemado o haber sido aplastado, no le correspondía a él, y entonces la espiritualidad lo que hace es que tiene que reencarnar para poder liberarse de ese dolor, que no le corresponde de ese dolor. Es un arrojo, es un mártir, ¿no? Un héroe. Cuando acompañamos... Sí. Perdón, sí, diga, termina. No, sí. Cuando acompañamos, asistimos a personas transgresoras, delincuentes, homicidas, agresores, ¿nuestros guías espirituales nos acompañan? ¿O siempre debemos de solicitar su compañía? Yo pensaba que estaba por descontado que nos acompañan.
Un espíritu te va a acompañar si tú haces actos de bien, no necesitas ni pedirlo. Ellos se acercan al que hace el bien. Porque puede ser de que no, que ni creas que existe un mundo espiritual. Claro, y lo pide. Puede ser que seas un ateo, que no creas ni siquiera en Dios, pero vas a hacer actos de bien. Entonces los espíritus buenos te van a proteger por el acto de bien en sí. ¿Me entienden? No es porque síganme lo bueno si vamos. ¿Y a qué vas? ¿No? ¿Me entienden? Entonces la espiritualidad, claro, si uno pide protección y ayuda, va a acompañarte, pero también si te piden protección y ayuda y tú no estás cambiando, tú eres una persona que no cambias, que sigues en tus malos hábitos, malas costumbres, no te van a acompañar así lo pidas. No pueden acompañarte. Lo que te acompañan son tus iguales, que también te pueden proteger, por eso los borrachitos llegan a su casa. No sé cómo, sí sé cómo, ellos los cuidan. Llegan, ni los atropella el carro, ya por ahí algunos los atropelló, pero llegan a su casa que ya no pueden ni pararse. Y hasta abren la puerta, sé cómo aciertan. Los espíritus lo apoyan, porque son sus consumidores, son sus patas. Es un poco confuso esto de que los espíritus nos influyen todo el tiempo. No logro identificar cuándo son ellos, o sea, cuando pienso hacer alguna cosa, pero algo me dice que no lo haga. ¿Son ellos? ¿Es mi conciencia? Claro. ¿Es mi intuición? Me confunde el pensar que no fue mi conciencia la que me hizo reflexionar y elegir lo correcto, sino un espíritu. Claro, lo que pasa es que la conciencia es el espíritu mentor. Mi conciencia es mi espíritu mentor. Cada uno viene con un espíritu mentor, un espíritu que nos va a acompañar durante toda esta encarnación y que nos va a ayudar y nos va a dar consejos buenos. Porque el pensamiento de hacer el bien es un pensamiento, y una vez que ya el propio espíritu de uno ya es un espíritu bueno, ya el mentor, como dice, te pone en automático porque sabe de que tú siempre vas a estar así, vas a estar haciendo cosas buenas. Eso es lo importante, ¿no? Pero él va a siempre sugerirte cosas buenas. El espíritu bueno te va a sugerir cosas buenas. Tú eliges. Porque uno puede decir, entonces, ¿en qué momento soy yo realmente? Siempre eres tú. Puedes tener 100 espíritus a tu lado, inferiores, pero tú dices, no lo hago, es tu decisión. O si lo hago, tu decisión no es la cantidad de espíritus que te están influenciando lo que van a hacer que tú tomes la decisión. Ellos se lavan las manos diciendo de que nosotros no obligamos, sugerimos. Igual como viene el espíritu mentor que sugiere, no se va a poner delante tuyo y decir, no te vayas, no pases, no entres a ese lugar, no hagas eso. No, él te sugiere tu libre albedrío. Tú comienzas a hacer esas cosas negativas, errores, y ellos se alejan, pero no te abandonan. El momento que ven un arrepentimiento de parte tuya, que quieres cambiar, ellos vienen a ayudarte, porque solo no lo puedes hacer tampoco. En el caso de los médiums, los espíritus ayudados también lo acompañan por el agradecimiento, ¿o a qué se debe que te sigan luego de una sesión mediúnica? Te sigan, los espíritus, te va a seguir, tu mentor siempre va a estar cerca tuyo. Ahora, si te siguen espíritus atrasados, examínate medium, ¿por qué te siguen espíritus atrasados? Cuando estoy orando, muchos espíritus vienen y quieren que ore, ¿no? Entonces yo les digo, la casa espírita está para orar, pero ahora no estamos en casa espírita, entonces hacemos una excepción, pero normalmente hay que llevarlos a la casa espírita. Estamos hablando de un medium espírita. Un medium espírita debe llevarlos a la casa espírita donde debe ser asistidos y atendidos. Pero si viene un espíritu y me pide que ore por él, yo oro por él. No hay problema. Oramos, no solamente yo, oran los espíritus buenos que están con uno también. Pero nuevamente, analízate, ¿cómo estás? Si el espíritu que sufrió, que viene a pedirte ayuda, no le niegues. Pero si un espíritu atrasado que empieza a estar allí, ¿qué estás haciendo? Que lo estás invitando a venir. ¿Qué estás haciendo? Especialmente los hábitos, los malos hábitos. Si uno tiene el hábito de fumar, dice un hábito social, fumar, ¿cuánta gente muere de cáncer pulmón por fumar? Esas personas, están con un espíritu, todavía quieren seguir fumando, porque hasta el último fumaron, y se murieron fumando. Entonces van a buscar influenciarte para que tú sigas con eso. ¿No? ¿Cuántas personas me dicen,
cuando empiezo a hacer tratamiento para liberarlo del tabaquismo, dice, yo en cualquier momento esto no me maneja a mí, yo lo dejo, entonces déjalo. Y van diciendo de que no puedo dejarlo, pero yo sé que me hace daño, pero no puedo dejarlo, no. Hay una influencia espiritual tan fuerte de que tú ya perdiste tu voluntad. Y fuman, y fuman, y fuman, sabiendo que les hace daño, siguen fumando. Entonces uno lo invita, uno es el culpable. Él comenta, ¿no?, que él se refería a, por ejemplo, un espíritu de algún familiar luego de una sesión, no a un espíritu X. De los espíritus familiares, depende del nivel que está, ¿no? Si es un espíritu que está a niveles que viene, la sagrada supralina vendrá posiblemente una sesión mediúnica y te puede dar un mensaje si es que él quiere dártelo y regresará a ese lugar, no te va a seguir, no tiene que seguirte. Los que te siguen son espíritus que están todavía muy pegados a la materia, ¿no? Pueden de curiosidad seguirte. O si tú después de una sesión mediúnica vas a sitios que no recomendables, acuérdense que ellos nos ven, nos observan. Nosotros podemos decir, sí, hermanitos, gracias, Dios los bendiga, nos vemos el próximo miércoles, el próximo jueves, y bueno, de viernes a miércoles y yo tengo otro tipo de vida. Entonces, esos son los espíritus que te van a estar acompañando, ¿no? Nuevamente, depende de uno. Por eso muchas veces cuando terminamos la sesión mediúnica decimos cómo estamos. Si hay alguien de nuestro grupo que está con dolor de cabeza, hay que hacerle pases. Solamente hay un espíritu que todavía no ha querido desprenderse, quiere seguir comunicándose. Entonces, por eso hay técnicas para poder uno ir descargado. Uno tiene que salir de la casa espírita tranquilo, bien. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, ninguna más. Muy bien. El tema de acerca de los procesos lo hacemos ya no el día jueves, porque el jueves tenemos conferencia. Lo haremos el día viernes. ¿Ya? El viernes, ok. Es el espíritu no entra en un cuerpo como lo haces tú en tu casa. Se asimila. Es un tema muy interesante de la posesión. Ahí vamos a hablar de cuánta influencia puede tener ya un espíritu cuando puede poseerlo. El tradicional, que Dios nos bendiga a todos, que Jesús nos ilumine y que nos inspire. Hasta